12:15 del mediodía, estamos de regreso aquí en modo opinión por Sol 106.5 y en estos momentos, bueno, me siento muy contenta de recibir a un compañero, líder dominicano, escritor, podemos decir también como internacionalista también. Tratamos. En los estudios de Sol 106.5 recibimos a Juan Vargas Suárez, que se encuentra pues presentando en su país su libro Manuel Antonio Díez, el primo hermano de Juan Pablo Duarte, que gobernó Venezuela. Juan Vargas es pues docente, tiene una licenciatura en Ingeniería Civil, tiene diferentes estudios de posgrado, tiene una licenciatura en Derechos, es egresado del programa de liderazgo ético de la Escuela de John F. Kennedy de Harvard y fue regidor del municipio de Pedro Brán, en la provincia de Santo Domingo. Es actualmente secretario de Asuntos Internacionales de la Juventud Revolucionaria Moderna, articulista, y también es vicecónsul de la República Dominicana en Caracas, Venezuela. Recientemente fue nombrado como presidente de la filial del Instituto Duartiano en Venezuela. Que eso es importante y también hablaremos más adelante. Así que muchísimas gracias, Juan, por aceptar esta invitación, porque también no todo es política, no es todo farándula, todo este lío también hay que hablar un poco de historia y de cultura. Y el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es bueno pues conocer esta investigación que tú has plasmado en este libro, en el cual quisiera que tú nos compartas de dónde nace esa preocupación de investigar sobre la vida de Duarte y de hablar de este primo hermano de nuestro prócer de La Plata. Bueno, Julia, muchas gracias por la invitación, por la recepción aquí en El Sol. El interés nuestro por la historia ha sido siempre porque la historia es la política del ayer. Entonces nosotros como jóvenes políticos debemos conocer la historia de nuestro país y la historia universal también, si nos interesa, pero fundamentalmente la historia de nuestro país. En ese sentido no se puede estudiar la historia dominicana, no se puede estudiar la dominicanidad sin estudiar a Juan Pablo Duarte. Entonces, como todos sabemos aquí, Juan Pablo Duarte fue en su exilio, vivió en Venezuela. Muchas veces se dice Duarte murió en Venezuela. No solo murió, también vivió. Y de hecho vivió 32 años. Más en Venezuela que aquí. Aquí vivió 30 y 32 en Venezuela. Entonces cuando uno estudia la vida de Duarte, pues ve que tenía familia en Venezuela antes de él exiliarse allá. Esa es la razón por la cual él, cuando es desterrado, lamentablemente por Pedro Santana, a perpetuidad, realmente él fue desterrado a Hamburgo y él, después su familia, su señora madre, con sus hermanas y hermanos, son desterrados hacia Venezuela. Entonces él se entera en Alemania de eso y se va para Venezuela. Entonces allí fue donde yo descubrí que hubo un primo hermano de Duarte que había sido presidente de Venezuela, presidente provisional. Y entonces, pues, en nuestra misión cultural, nuestra misión diplomática en Venezuela, parte del trabajo del consulado es el área cultural. Okay. O sea, allí empezamos a investigar en el Archivo General de la Nación de Venezuela y de aquí de la República Dominicana, en la Biblioteca Nacional de Venezuela y en la Dominicana. O sea, allí encontramos un poco de información aquí. Y ahí es cuando vamos y profundizamos, porque como me gusta mucho la historia, según yo conocía toda la historia de nuestro país, y ahí me di cuenta que hay muchas cosas que faltan todavía. Por ejemplo, que no se sabía cuál era la cara del primo, que esa es la portada del libro, que es esta foto, que la encontramos en un periódico que se llama El Cojo Ilustrado de 1892. Por cierto, para los que adquieran el libro, la pueden encontrar en los anexos, en la página 164. Voy a enseñarla aquí a la cámara. Esta página que está aquí es una copia del periódico de donde sacamos la foto, que es esta, y luego la pusimos a color, está así. Y bueno, después seguimos profundizando y encontramos que no solo fue presidente provisional, sino, te voy a decir brevemente, Julia, ya para darte las palabras. Sí. Que fue un personaje ilustre que tuvo muchos cargos públicos importantes en Venezuela. Por ejemplo, aparte de que era ingeniero civil,
militar, también se graduó de médico, doctor en cirugía, en medicina y cirugía. Fue miembro fundador del Colegio de Ingenieros de Venezuela en 1861. Después se graduó de médico, fue director del Hospital Militar de Caracas, llegó a ser coronel del Ejército, senador principal por el Estado Falcón, fue vicepresidente del Senado y primer consejero del Consejo Federal de Gobierno. Y finalmente fue presidente interino de los Estados Unidos de Venezuela, que es como se llamaba Venezuela en esa época. Y después su último cargo público fue ministro de Fomento. Después, al final de su vida, la Academia de Historia de Venezuela lo hizo individuo de número, y por su producción literaria, que fue bastante amplia y muy buena, el rey de España lo condecoró en el año 1901. Entonces se trata de un personaje sumamente admirable, del cual se puede aprender mucho, y que además debe ser un orgullo para nosotros como dominicanos, porque a pesar de que él era venezolano porque nació en Venezuela, era hijo de 2 dominicanos. Pero ¿cómo conectas esa historia del primo hermano? ¿Cómo llegas a él? Fíjate, resulta que al principio de 1801, cuando Toussaint Louverture invade esta parte de la isla para unificarla sobre el mando haitiano, muchas familias dominicanas, que no eran dominicanas como tal, sino se consideraban españoles, porque esto era una colonia de España, emigraron. ¿Por qué emigraron? Bueno, porque el ejército haitiano había asesinado a todos los blancos en Haití, y entonces se tenía el miedo de que hiciera lo mismo en esta parte de la isla, y muchos emigraron hacia Cuba, Venezuela y Puerto Rico. Y allí es donde nace las raíces tan profundas que tiene la República Dominicana con Puerto Rico, con Venezuela, con Cuba y un poco con México. En esa migración es donde el tío de Duarte emigra a Venezuela, que es Mariano Díez. Saben que Manuela Díez era la madre de Duarte, y Mariano emigra hacia Venezuela con tan solo 15 años, y allá desde el principio se integra en la lucha de la independencia de Venezuela en 1810. Después que se pierde la Primera República, que dirigía el general Francisco de Miranda, él regresa a Santo Domingo. ¿Qué pasa? En ese periodo, estamos hablando de 1812, la República Dominicana, o sea, Santo Domingo, está en el periodo que se conoce como la España boba. Se estaba empobreciendo muy rápido nuestro país, y por eso es que en 1821 se proclama lo que se conoció como independencia efímera, porque duró muy poco. Fue cuando Núñez de Cáceres proclamó una república que se llamó Estado Independiente del Haití Español. Bueno, en esa sublevación participó Mariano Díez, el papá de Manuel Antonio, y como se perdió, como conocemos, que Jean-Pierre Boyer invadió rápidamente y tomó el control en Santo Domingo, entonces Mariano regresa a Venezuela. Ya en 1821 la independencia de Venezuela estaba casi totalmente lograda, y ahí entonces él va otra vez, se integra al Ejército Libertador, y Simón Bolívar lo designa teniente de artillería. Estamos hablando del papá de Manuel Antonio. Y allí él asciende hasta coronel, y se acaba la guerra de independencia y se queda ahí viviendo. Entonces en 1838 nace Manuel Antonio, que es el personaje nuestro. En Venezuela después pasa una guerra civil que se conoce como la Guerra Federal, donde Mariano, es decir, el tío de Duarte, participa activamente, y por eso es ascendido a general de brigada. Su hijo participó con él siendo teniente, y de allí tenemos a un hombre que, aparte de ser médico, aparte de ser ingeniero, fue un militar, pero participó. No era un militar solamente de tener los rangos, sino que participó en la guerra. Entonces, fíjate tú, estamos hablando de la familia Duarte Díez, que es la familia más patriótica que nosotros hemos tenido aquí, y una de las más importantes de nuestro país. Tuvo a uno de sus miembros, que es el general Mariano Díez, que fue general del Ejército de Venezuela y del Dominicano también. Porque cuando Duarte regresa en 1863 para unirse a la Guerra de la Restauración, él regresa con un venezolano que se llamaba Candelario Oquendo, con Manuel Rodríguez Objío y con el general Mariano Díez, con su tío. Un señor de 70 años de edad, rico en Venezuela, inmensamente rico. En vez de ser, vamos a decir, indolente a la independencia nuestra dominicana, se va con su sobrino, con Juan Pablo Duarte, y regresa para acá. El presidente Salcedo lo designa gobernador militar de Baní, y allí toma su participación, y cuando se acaba la Guerra de la Restauración, él regresa a Venezuela y allá muere tranquilo. Estoy hablando del papá de Manuel Antonio. Ah, el papá. Entonces Manuel Antonio es hijo de ese hombre, imagínate, es hijo de un gran hombre. Entonces es una familia que por todas partes tiene próceres y gente muy, muy valiente y muy preparada.
Mira qué interesante, yo estoy sorprendida porque la gente pudiera pensar que Juan Pablo Duarte ha sido como el único de esa familia que de alguna manera ha tenido un rol preponderante en la vida democrática de nuestro país. Pero también entendido que la madre también colaboró en parte de las conquistas que estuvo Juan Pablo Duarte, su primo hermano. Ahí veo que también, pues, el tío de Duarte, porque sí, era primo hermano, entonces el papá de Manuel viene siendo como el tío. Sí, el tío materno. Todos fueron gente muy importante, incluso hasta los niños participaron en la fabricación de balas para la independencia. Los hijos de esas familias. Los hermanos de Duarte y los primos, los que estaban aquí en Santo Domingo, en la zona colonial, cuando se empieza, después de 1844, en febrero, se proclamó la independencia, pero ahí no terminó todo, ahí empezó el lío real, porque iba a venir el ejército a acabar con la independencia, entonces hubo que armarse. De allí es donde viene Duarte y financia el incipiente ejército, porque no tenía ni siquiera para comprar las balas ni las armas, y esa es la familia vende todo, toda la herencia. Yo te iba a decir, ¿de dónde salen esos recursos para que de alguna manera Duarte pudiera pues suministrar? Bueno, te puedo hablar de eso, aparte del libro, ya eso es algo de Juan Pablo Duarte. Fíjate qué es lo que pasa, que eso es muy importante que la gente lo sepa, porque sobre todo los más jóvenes, porque yo he escuchado gente muy joven diciendo o cuestionando que por qué Duarte no estaba en la puerta de la misericordia cuando se proclamó la independencia, el Traucazo, el 27 de febrero. ¿Por qué? Yo no sabía que él estaba ahí. Él está en Curazao. ¿Por qué está en Curazao? Exiliado. Bueno, estaba exiliado porque mira, el primer exilio de él fue en 1843, unos meses antes de la independencia. Entonces él se va a Venezuela, donde su tío estaba, Mariano y José Prudencio. Y allá en Venezuela intenta reunirse con el presidente de Venezuela y lo logra, que en ese momento era el general Carlos Sublet, que había sido un prócer de la independencia de Venezuela. Se reúne y le explica las razones por la cual Venezuela debería apoyar la independencia dominicana. ¿Por qué Venezuela no había apoyado la independencia dominicana? Porque ustedes recordarán que Haití fue la primera nación que se independizó de América. Y ellos ayudaron a Simón Bolívar. En 1816 ayudó a Bolívar, Haití ayudó a Bolívar para que fuera Venezuela a independizarla. Haití ayudó a Bolívar. Bolívar estuvo 2 veces en Haití y recibió apoyo del presidente Petión. Entonces los venezolanos sentían, todavía en Venezuela hay como un sentimiento de gratitud por el pueblo haitiano, y en ese momento más porque era más cercano. Entonces, por eso ellos entendían que apoyar a los españoles, que éramos nosotros, ¿okay? Dominicana no existía, era una colonia española, se llamaba Santo Domingo, era como traicionar a Haití. Entonces Duarte se reúne con el presidente y le explica: mire, presidente, nosotros no somos Haití, no queremos ser Haití y no somos haitianos. Y le dice que de hecho si lo fueran, pues 22 años de dominación ya hubiesen logrado que nos unificáramos, y no pasó eso. Y que entendía el agradecimiento, eso está en el libro. Entendía que todo el que está curioso, todo el que quiera investigar más, leer un poco más, pueden acceder a este libro. Más adelante tú nos vas a decir dónde la gente puede. Todo lo que nos está contando Juan Vargas es sobre su libro Manuel Antonio Díaz, el primo hermano de Juan Pablo Duarte, que gobernó Venezuela. Entonces eso es parte de las anécdotas que tú haces en el libro. Quien fue influido por Duarte, naturalmente, y es el primer presidente duartiano, y yo me atrevería a decir que el único que hemos tenido, o sea, que ha existido. Bueno, no es el primero, pero sí fuera de nuestro país, porque España fue el primer duartiano. Entonces, ahí Duarte logra que el presidente lo reciba, y el presidente lo felicita por su labor y todo eso, y le promete ayuda. Entonces Duarte pasa unos meses esperando y no se logra materializar la ayuda. Entonces el 15 de diciembre Duarte se va hacia Curazao. ¿Por qué va a Curazao y no viene a Dominicana? Bueno, porque el ejército haitiano controlaba esta parte de la isla, no puede llegar a un puerto porque lo iban a apresar de una vez. Entonces fue para Haití, para desde Haití encontrar un barco del cual pudiera venir a Dominicana, a Santo Domingo, y unirse a la revolución que iba a empezar en enero. Pero ¿qué pasa?
no es como ahora que tú vas al puerto y hay barcos, que tú vas al aeropuerto y hay aviones, que tú vas a la calle y encuentras un autobús. No era tan fluida la comunicación marítima. O sea, no había, hay que entenderlo, los recursos y el desplazamiento de la comunicación terrestre. No era que él no quería, él quería venir, pero no aparecía. Entonces en Curazao él se entera de que su padre murió porque le envía una carta, y entonces él le manda una carta a su familia, a su madre, pidiéndole que vendan toda la herencia de su padre, y que una vez se haya logrado la independencia, él, con el crédito de su padre y de su familia, iba otra vez a hacer florecer el negocio, que era ferretero marítimo, y iba otra vez a mantener la familia. Recuérdense que estamos hablando de una época donde las mujeres no trabajaban, no podían trabajar por ley, ¿no? Era el hombre, los hombres, los que mantenían a las familias. Y así lo hizo la familia Duarte Díez, vendió todo, y ese dinero se le entregó a Sánchez para comprar pólvora, armas, y entonces fabricar pues las armas que necesitaba la independencia. Mira qué interesante. Por eso Duarte no estuvo. Y después, cuando ya podía venir, el 27 de febrero, estaba enfermo, que Duarte sufría de unas fiebres palúdicas que lo tuvieron en cama. Entonces la gente dice, mira, pero ¿por qué Duarte no vino? Cuando a ti te da fiebre sobre 40, tú no te puedes ni parar de la cama. Entonces Duarte no era un extraterrestre, era un ser humano que sufría igual que nosotros. Y después, 15 días después, el 15 de marzo, él regresó y se unió a la lucha por la independencia. Y mira qué interesante, ¿dónde se encuentra en venta el libro, para cambiar de tema, porque voy a aprovechar tu presencia aquí? El libro lo pueden comprar en Amazon, los que les gusta leer digital, está en Kindle, y también lo pueden adquirir en la librería Cuesta, pueden adquirir en la librería Cuesta de aquí de la capital, y en la de Santiago también. Vamos a una pausa y de regreso damos la despedida a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias.